Muy buenos días a todos. Gracias a todos los medios de comunicación. Decirles lo importante que fue o que es para nosotros que nos hayan acompañado en todo este proceso de reforma energética. La verdad, desde el jueves, viernes, sábado, domingo y hoy, durante 5 días y casi en jornadas de entre 12 y 15 horas, pues agradecerles la cobertura que han hecho respecto a esta reforma. Yo creo que una de las más importantes en los últimos 70 años de nuestro país. Y bueno, el Grupo Parlamentario del PAN, en virtud de que hoy concluimos esta primera etapa y se envía el día de hoy por la noche o mañana muy temprano a Cámara de Diputados, quien se tomará seguramente toda esta semana para analizarlo en comisiones y probablemente hasta la siguiente semana convoquen a pedidos a periodo extraordinario, lo cual regresará esta reforma hasta el día 1 de agosto al Senado de la República y va a ser turnada a 3 comisiones: la Comisión de Energía, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Asuntos Legislativos Primera, quienes van a sesionar entre el día 1 y el 1, 2 y 3 de agosto, y el día 4 de agosto estaríamos convocando nuevamente al Senado para que concluya entre el 4 y el 6 de agosto de manera definitiva la reforma energética que tanto necesita nuestro país. Esta reforma la hemos venido trabajando desde que iniciamos el periodo, desde que iniciamos la legislatura, mejor dicho. Ya llevamos cerca de 19 meses, y bueno, y también se han comentado muchas cosas en la tribuna, pero de manera esporádica. Entonces hoy yo le he pedido a varios integrantes del Grupo Parlamentario del PAN que nos hable de los beneficios que tiene esta reforma en materia de electricidad, en materia de gas natural, en materia de hidrocarburos en general, de inversiones, en materia de desarrollo económico, de generación de empleo. Por lo cual le voy a ceder la palabra al secretario de la Comisión de Energía, que ha acompañado conjuntamente con los demás compañeros de esta misma comisión, que es el senador Jorge Luis Lavalle, el senador Francisco Domínguez y por supuesto el senador Francisco Javier Cabeza de Vaca, para que expliquen de manera muy breve, muy sucinta, qué beneficios trae para el pueblo de México esta reforma que hemos aprobado o que concluiremos la aprobación el día de hoy. Así que le cedo la palabra al senador Salvador Vega Casillas. Muchas gracias, muy buenos días. Yo quisiera hacer referencia sobre todo a un tema que se ha debatido, pero que me parece que no ha quedado perfectamente claro, de por qué la necesidad de que podamos abrir el mercado energético y el mercado de los hidrocarburos para que otras empresas puedan explorar y extraer petróleo o hidrocarburos en general y se los entreguen, ya sea en dinero o en especie, a la nación. Porque lo que es importante en este tema es que Pemex no siga corriendo solo los riesgos, y es decir, los mexicanos no sigamos pagando las apuestas de Pemex en el tema de la exploración y explotación. Voy a poner un solo ejemplo. En Chicontepec, Pemex ha invertido más de 280,000 millones de pesos en exploración y en extracción. Solo ha sacado de todo eso que ha invertido, menos del 15% en petróleo y en gas. Esto significa que los mexicanos hemos pagado en ese riesgo el dinero que debimos haber invertido para la creación de empleos, para la seguridad, para la educación, para la salud y para el apoyo a la pobreza, más de 200,000 millones de pesos. Esos son los riesgos que no queremos que siga corriendo el país. Hay ejemplos internacionales como una empresa OGX brasileña que en una apuesta de estas perdió más de 30,000 millones de dólares, lo que significó incluso la quiebra del 8º millonario del mundo en una apuesta como estas. La apuesta de Chicontepec costó casi la mitad de lo que costó esa quiebra
la mayor quiebra corporativa en la historia de América Latina. Eso es lo que estamos perdiendo en las áreas de exploración y explotación, y eso es lo que no debemos de permitir que siga ocurriendo, que los mexicanos apostemos en estas exploraciones y explotaciones, pagando con los recursos que debemos de dedicarle al desarrollo del país. Y por el otro lado también, en el tema que tiene que verlo con la competitividad, si nosotros hacemos un comparativo del precio de la energía eléctrica que hay en promedio en Estados Unidos comparada con la de México, es el 70%, más del 70% más cara en México. Lo que muchos saben, sobre todo los que viven en las fronteras, es que empresas, maquiladoras, industrias que estaban en el lado mexicano, se están pasando al lado de Estados Unidos justamente por el costo de la energía. No solamente por la energía eléctrica, sino por el gas. Esto es lo que resuelve esta reforma energética. Impide que se vayan a otro lado las empresas que pueden estar en el país o que ya estaban asentadas en el país, y va a ser un gran imán para la creación de nuevas empresas en México. Por el otro lado, si analizamos el tema de la economía doméstica en el gas natural, con el modelo actual, Pemex es el único que puede vender gas. Como no tiene muchas veces capacidad o no es un buen negocio para Pemex importarlo porque no puede producir el suficiente, en el tema de exploración de gas shale también es otro desastre igual al de Chicontepec, de la cantidad de pozos que se han explorado sin que tengan en producción realmente más que 3, solamente han explorado alrededor de 10, se ha perdido miles de millones de pesos ahí. Entonces, por lo tanto, seguimos importando gas que importan los gaseros, por ejemplo, en el caso del gas LP, que importan los gaseros, que se lo entregan a Pemex, y Pemex se los revende al mismo gasero que le llena el cilindro a la ama de casa o a las familias de México, el cilindro de gas, 15% más caro. Eso es lo que está pagando las familias mexicanas más pobres por esta situación actual, por este modelo que tenemos actualmente en el tema energético. Esas son las cosas que no queremos. El debate que hemos vivido en estos días en el Senado claramente tiene una gran diferencia. Quienes miran al país por el espejo retrovisor y los que vemos el futuro de México con la creación de muchos más empleos, con combustibles más baratos, con la creación de nuevas empresas, con precios más accesibles para todas las familias y con un futuro mejor para el país. Voy a pedir al senador Francisco Domínguez que haga uso de la palabra, también para que también inclusive al final, si tienen algunas preguntas sobre cómo se dio todo el proceso, cómo llegó la iniciativa presidencial, cuáles son los más de 400 cambios que el grupo parlamentario del PAN a través de sus negociadores le hizo a la reforma presidencial y cuáles fueron los puntos inclusive más delicados que finalmente logramos acordar. Entonces, senador Francisco Domínguez, por favor. Gracias. Yo quiero referirme, hoy que llegamos al cuarto y último dictamen, al segundo dictamen donde creo que hubo irresponsabilidad hacia lo que el PAN aportó en este dictamen y a esta reforma a los campesinos, a los ejidatarios y a los comuneros de México. Queda suficientemente claro que si existen hidrocarburos abajo de la tierra de un ejidatario, abajo de la tierra de un comunero, el Partido Acción Nacional, lo que se llama ocupación temporal o renta, ¿qué van a hacer cuando venga un privado a querer hacer la ocupación temporal o la renta? Primero, ¿cómo va a hacerlo? A valor comercial. ¿Quién va a evaluar? Pues un valuador acreditado en las instituciones económicas de este país. Y nadie dijo en el primer transitorio que no nada más el valuador a valor comercial. Si está evaluando la tierra sabiendo o suponiendo que abajo hay hidrocarburos, hay una plusvalía, porque van con la tierra que abajo tiene hidrocarburos.
Entonces, el comunero y ejidatario no nada más le van a pagar su tierra a valor comercial, como si estuviera sembrando maíz o estuviera sembrando cebada o avena, sino suponiendo que hay hidrocarburos, van a sumarle la plusvalía al valor comercial. Y la última, que vendrá en los ingresos, el PAN ha puesto que esta reforma no nada más beneficie a los que exploren y extraigan hidrocarburos. Quien vaya a la tierra que ya fue pagada por ocupación temporal o rentada, tiene que retribuirle a los comuneros y a los ejidatarios mínimo el 5%, el 0.5%, máximo el 2% de las utilidades que le dé ese campo o ese bloque o la tierra de los comuneros y de los ejidatarios. El Partido Acción Nacional está preocupado y está ocupado y va a dejar un hecho sin precedente. Yo reto a cualquier fuerza política que en cuanto empiece a darse esto en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, en el norte de Veracruz, que vayamos a ver a un comunero, un ejidatario, si pasando el inicio de esta reforma y su exploración y su extracción, no van a vivir mejor estos comuneros y estos ejidatarios que se nos han olvidado en la historia, pero al PAN no se les olvidó en esta reforma y van a vivir mucho mejor. Muchas gracias. Para tocar el tema de subsidios y el tema de anticorrupción en general, voy a pedir al senador Lavalle que lo comente. Generalmente, al calor del debate en el Pleno y después de más de 100 oradores, pues no queda muy claro lo que se está planteando, por lo cual quisimos aprovechar esta oportunidad para conversar con ustedes y dejar en claro cuál es el posicionamiento del PAN respecto a cada uno de los temas. Senador Lavalle, por favor. Gracias, coordinador. Bien, creo que en general, y hemos sido muy insistentes en la tribuna, que por parte de la izquierda se han dicho pues muchas cosas que no vienen incluidas en estos dictámenes y que de alguna manera o de otra han generado algún tipo de confusión. En esos 3 dictámenes que llevamos aprobados al día de hoy, que forman parte de este modelo energético, pues el objetivo principal precisamente es generar confianza, es generar certidumbre para que en primera instancia pues se puedan llevar a cabo, seamos atractivos como país para que se puedan llevar a cabo las inversiones que nos permitan no solamente de contar con nuestra seguridad energética, sino poder tener acceso a hidrocarburos a menor costo. Por otra parte, estamos generando confianza también y certidumbre para que los primeros beneficiados, como bien decía el senador Domínguez, pues sean los dueños de la tierra, para que los dueños de la tierra, pues no solamente este sea un modelo atractivo, sino que beneficie directamente a las millones de familias que viven en las áreas rurales de nuestro país. Otro tema muy importante es ser atractivos también para que se lleven a cabo las inversiones en todos los procesos del downstream, para que precisamente en todos los procesos de transportación, de comercialización, de almacenamiento, de transformación, pues esas inversiones nos lleven a poder contar con un sistema eléctrico más eficiente y que nos permita a todos los mexicanos pagar menos luz. Aquí en este tema se ha dado una confusión muy importante que trató de generar por ahí la izquierda. Absolutamente nadie está hablando de eliminar los subsidios. Los subsidios están perfectamente plasmados en la Constitución, en el artículo 28 y a través de ninguna ley secundaria los podríamos eliminar. Al contrario, lo que hemos generado en esta reforma energética son beneficios aparte para, por una parte, contar ahora con un fondo de inversión en infraestructura para poder llegar a esas poco más de 2 millones de personas, de ciudadanos mexicanos en este país que todavía no cuentan con energía eléctrica, y por otra parte, crear un programa de apoyos focalizados que sean exclusivos y específicos para la gente que vive en situación de vulnerabilidad. Otro tema fundamental que hemos tratado en nuestros 3 dictámenes, ya ha quedado perfectamente claro, es todo el apartado relacionado con la transparencia, con la rendición de cuentas y todo el modelo anticorrupción. No va a haber empresas en este país más vigiladas, más transparentes y más supervisadas que Petróleos Mexicanos y la CFE. Ahora bien, ¿qué nos falta? Pues todavía nos falta complementar este modelo energético, nos falta todavía la aprobación del modelo fiscal, que es fundamental para la calibración fiscal, para no solamente generar esos atractivos, sino para que el Estado pues pueda maximizar las utilidades que nos van a beneficiar a todos los mexicanos, donde también viene otro tema fundamental que es aportación de Acción Nacional, que es el Fondo Mexicano del Petróleo, con lo cual no solamente vamos a generar
generar la transparencia en el manejo de los recursos, sino también vamos a garantizar que la riqueza petrolera que tenemos hoy también pueda ser disfrutada por los mexicanos del futuro. Y la última aportación, que es lo que viene a cerrar este modelo energético, es el que estaremos discutiendo a partir del mes de septiembre, donde está la última etapa del modelo, que es precisamente la Ley de Transición Energética, en la cual pues vamos a buscar generar la certidumbre y darle y dotarle de fortaleza y de forma a este modelo para también aprovechar los mexicanos el enorme potencial que tenemos en energías renovables. Muchas gracias. También me gustaría, hay uno de los temas más sensibles es qué va a pasar con la planta laboral que actualmente tienen tanto Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos, que ha sido una inquietud que hoy aparece en algunos medios de comunicación. Sin duda alguien con la mayor experiencia de nuestro grupo parlamentario pues es quien fue secretario del Trabajo en el sexenio pasado, por lo cual le pediría al senador Lozano que nos hiciera algunos comentarios al respecto y un poco lo que la reforma energética contempla para todos los trabajadores y pues darles esa certidumbre de que no van a ser afectados en general por esta reforma secundaria. Por lo tanto, le pediría al senador Lozano que hiciera los comentarios. Gracias, coordinador. Buen día a todos. Miren, efectivamente, a partir de una serie de afirmaciones y especulaciones que han estado divulgando algunos compañeros de la izquierda, en el sentido de atemorizar a los trabajadores tanto de Pemex como de CFE, en el sentido que van a perder sus empleos, que va a haber despidos masivos, que va a haber un desmantelamiento de estas empresas del Estado, pues la verdad es que les quiero decir con todas sus letras que esto es absolutamente falso, que esta ley, la reforma constitucional que le precede y que le da sustento, no contienen una sola palabra que ponga en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores de ambas empresas, de Pemex y de CFE o de sus subsidiarias. Más aún, la crítica que hoy se hace en algunos medios de comunicación, irresponsablemente, es en el sentido de que se cede ante el sindicato, a su decir, porque estamos reconociendo los derechos laborales ya adquiridos, individuales y colectivos de ambas empresas. Háganme ustedes el favor, porque la ley está reconociendo lo que debemos reconocer, lo que estamos obligados a reconocer, que son derechos adquiridos de los trabajadores, ya en sus contratos individuales, ya en sus contratos colectivos. Ahora resulta que eso es andar cediendo ante los sindicatos. No, señores, lo único que estamos haciendo es reconocer que lo que ya contienen los contratos colectivos es de lo que podrán seguir disfrutando los trabajadores en activo. Lo mismo, la crítica que se nos hace es ¿por qué se reconocen los derechos adquiridos para el personal jubilado, para los pensionados de ambas empresas? Porque son derechos adquiridos. Decir o actuar de otra manera sería inconstitucional. Y es vergonzoso que entonces se ponga en tela de juicio precisamente esta conducta de los senadores de la República de reafirmar o confirmar lo que tiene que ser la tranquilidad para los trabajadores en un Estado de Derecho. Cosa muy distinta a lo que viene de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque las nuevas empresas, las que entren a competir, tanto con Pemex como en CFE, en las distintas actividades de los diversos mercados, podrán contratar con el sindicato de su preferencia y podrán tener sus propios contratos colectivos de trabajo. Y entonces ahí van precisamente en esa competencia, ver quién puede más con menos. Y esa crítica que se hace de que también se tome el parecer a los sindicatos cuando va a haber cursos de capacitación o nuevas mecánicas o métodos de trabajo con la fuerza laboral, pues me parece también muy injusto que se diga que eso es ceder ante los sindicatos cuando eso lo hace cualquier empresa. Claro que tiene que tomar el parecer del sindicato si van a emprender nuevos métodos de trabajo en aras de la productividad y si va a involucrar la capacitación de los trabajadores. O que si se dice que por un lado vamos a impedir el reparto de utilidades, pero por otro lado puede haber bonos de productividad, díganme qué empresa realmente competitiva en el mundo no otorga a sus trabajadores bonos de productividad según su desempeño. Entonces sí me parece que hay ocasiones que se hacen juicios muy a la ligera, tanto de legisladores como de analistas y como de periodistas. Y hay que decir las cosas con todas sus letras. Ni se van a desmantelar, porque aquí adentro no se ponen de acuerdo. Unos hablan que se van a desmantelar las empresas, otros que se van a privatizar. Ni una cosa ni la otra, van a competir,
Pero como van a ser ya empresas productivas del Estado, tienen que tener ese carácter de empresa para competir con otras empresas de clase mundial. Y eso es precisamente el instrumental que les estamos dando. Así que concluyo diciendo que ni se va a privatizar ni Pemex ni CFE, ni se van a desmantelar, ni los derechos adquiridos de los trabajadores individuales y colectivos resultarán afectados. Todo lo que digan diferente a lo que acabo de comentar es mentira, y aquí estamos las veces que sea necesario para aclarar estas dudas. Bueno, y el tema de, miren, es que hay sindicatos de empresa y sindicatos de industria. Nada impide que el SUTERM, el sindicato petrolero, el SME, puedan y son sindicatos de industria. Esto significa que pueden tener más de un contrato colectivo, ¿sí? Pero es muy diferente, lo que no queremos es, ¿sí?, que se diga que obligatoriamente debe haber contratos ley. ¿Qué es un contrato ley? Que todas las industrias, que todas las empresas de un determinado sector deben tener un contrato único, igualito para todos. Ese se le llama contrato ley, y eso es lo que no se está previendo en esta legislación. En pocas palabras, cada empresa tendrá el derecho a contratar con el sindicato de su preferencia, sea de empresa o de industria, y en ese sentido se va a respetar la libertad contractual, la libertad y la autonomía sindical. Gracias, senador Lozano. Miren, vamos a abrir un espacio de preguntas, pero vamos a pasar lista primero, porque el PRD, sabiendo que estamos aquí, está pidiendo que ya se cancele la reunión porque no se ha logrado la mayoría. Entonces necesitamos nomás pasar a tomar lista, completamos el quórum para darles gusto y regresamos aquí en 2 minutos. Gracias. No se vayan. Gracias por su paciencia. Lo que pasa es que parte de la estrategia parlamentaria es que ellos no pasan lista para ver si no somos mayoría, y ya que pasamos lista nosotros, entonces ya comienzan ellos. Hay más de 100 legisladores en el pleno, hombre. Pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Senador, yo le quería preguntar algo, hubiera estado también el senador Lozano, que yo le quiero preguntar, básicamente, ustedes afirman que siempre se ha pensado en el tema de los trabajadores. Mi pregunta es, ¿por qué de última hora se pensó mejor o se modificó o se agregó todo esto de protección a los derechos y a los privilegios de los sindicatos? Porque eso no estaba durante casi 2 meses de la discusión. Para ustedes, ¿cómo quedan los sindicatos? Si quedan protegidos, si la negociación de estas últimas modificaciones se dio por la presión del gobierno o del líder sindical de Pemex especialmente, y en qué parte o cómo se garantiza que no van a ser desplazados los trabajadores. Ustedes dicen, no se está planteando en ninguna parte de la ley que pueden ser despedidos, pero tampoco el tema de conservar sus empleos. Gracias. No, de hecho, fueron solamente 2 modificaciones las que se hicieron ayer en ese sentido. La primera fue en la que se planteaba que, bueno, de hecho sí estaba escrito el hecho de que serán respetadas todas las condiciones laborales de los trabajadores, pero no se incluía a los trabajadores jubilados y sindicalizados. Si bien no era tan importante ponerlo, porque se entiende que sí, para generar la mayor certidumbre lo dejamos. Y la otra, ¿cuál fue la otra modificación que metimos del sindicato? Bueno, el tema de la difusión de las plazas. ¿Por qué se metió solamente para los no sindicalizados? Porque en el contrato colectivo de trabajo ya viene perfectamente definido el método de asignación de plazas. Fueron los únicos 2 cambios que hubo con respecto al sindicato y son totalmente transparentes, sí estaban incluidos y solamente fueron precisiones para que no vaya a haber ninguna confusión al respecto. Yo se lo pregunto, y aprovechando que está el senador Lozano, ¿cómo quedan los 2 sindicatos, especialmente el de Pemex? ¿Quedan protegidos desde su punto de vista? Siempre se han criticado mucho los privilegios, principalmente de los líderes de los sindicatos. ¿Cómo garantizar que no se va a hacer un despilfarro como hasta ahora se ha visto? Mira, es que vamos a ubicar la naturaleza de la contratación colectiva. Significa que un sindicato, por su, como es natural su lucha para defender los intereses o los derechos de todos sus agremiados, buscan a través de este contrato colectivo que más o menos les toque igualdad de condiciones y derechos a esos agremiados. Esos contratos colectivos, una vez que son suscritos, que están en vigor, solo pueden ser modificados por acuerdo de voluntades, por acuerdo de las partes. Y eso ha ocurrido varias veces, ya sea para mejorar las condiciones laborales y las prestaciones de esos contratos colectivos, o para disminuirlas, porque el costo laboral puede estar incidiendo en la viabilidad de una empresa, ¿sí?
los sindicatos, en la medida en que se trata de un organismo único, una empresa única prestadora de todos los servicios en un determinado sector o mercado, es decir, que sea un monopolio, pues es mucho más fácil que puedan cometerse excesos y abusos. Es un poco lo que nos pasaba también con el Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro. Al ser un monopolio, ser los únicos que pueden prestar el servicio, pues condicionan absolutamente todo a que o les das o no prestan el servicio, o se va la luz, o no acudo, o no te hago una reparación. Y como también esa empresa, al ser la única prestadora del servicio y ser funcionarios públicos los encargados del tema al frente de una entidad paraestatal, pues la verdad es que era también estar apostando con dinero ajeno. Estoy hablando tanto de ese sindicato como de los funcionarios. Ahora, cuando tú migras hacia ser empresas productivas del Estado, empresas que van a competir porque estás abriendo al mismo tiempo los mercados a esa competencia, entonces, ¿qué es lo que es de esperar? Que las relaciones laborales hoy sean mucho más enfocadas hacia la productividad. Hoy, incluso para preservar esa planta laboral y que pueda seguir creciendo, es dándole viabilidad a la empresa, pero como negocios en marcha. Entonces, por un lado, estamos garantizando que los derechos adquiridos de los trabajadores, y por eso la distinción que hace ahorita el senador Lavalle, hay que distinguir personal de base del personal de confianza. El personal de base está en el contrato colectivo y tiene derechos adquiridos, garantizados y prestaciones que ya están en su patrimonio, ¿sí? Pero el personal de confianza es otra historia, por eso también tiene una mecánica de reclutamiento de personal diferente. Pero el día de mañana, ¿sí? Pues ¿qué tendrá que pasar? Que tanto Pemex como CFE pues tendrán que ver año con año en la revisión, como cualquier otra empresa de cualquier mercado que esté en competencia, pues tendrá que ver que esto sea razonable y que si quieren más prestaciones sea a cambio, pues también de más productividad y de resultados, ¿ves? Entonces, por un lado, jurídicamente no podríamos ir contra los derechos ya adquiridos, pero por otro estamos ya dejando en libertad a que esas empresas ya en competencia, ¿verdad? Pues vayan revisando año con año sus contratos colectivos de trabajo, como lo van a hacer las demás empresas del sector que vayan empezando a competir con ellos. Nada más. Gracias. Miren, no siendo yo especialista en el tema laboral como lo es mi compañero Lozano, hubo dos momentos en los que sí tuvimos un conflicto sobre todo con el sindicato de Pemex. El primero fue en la reforma constitucional, cuando se logra que en el Consejo de Administración no esté representado el sindicato. Ese fue un tema muy complicado, muy difícil, por supuesto, es casi como romper una tradición. Y el segundo, que acaba de ocurrir con esta reforma, es que sí había el planteamiento de que este sindicato también fuera el mismo de todas las empresas que van a llegar al país. Y ahí donde los negociadores de la reforma energética pusieron la pierna firme para señalar que las empresas que llegaran al país o las de nueva creación dentro del país iban a tener toda la libertad de agremiarse o generar un nuevo sindicato o agremiarse a algún otro, no necesariamente al Sindicato de Petróleos Mexicanos. Son los dos temas más complicados, por eso no es sostenible que esta reforma le dé privilegios. El único punto donde hemos sido señalados, y voy a decirlo por qué, es en el tema de los topes salariales. Los trabajadores de Petróleos Mexicanos en nuestro país ganan cerca de un 30 a un 40% menos de lo que se paga en otros países, porque la ley, como al ser una empresa del gobierno, del Estado, pues no hay topes salariales que ya están, que ya no se puede pasar de ahí. Sin embargo, si no lo quitamos, lo que sí puede ocurrir es que llegue una empresa muy grande ofreciendo pago en dólares y esos trabajadores de mano de obra calificada pues puedan irse porque les dan una mejor oportunidad. Por eso se quita el tope y se eficienta el trabajo de Petróleos Mexicanos y le mejora a todos sus especialistas sus ingresos. Esos son los dos puntos que vimos con el sindicato. No sé, ¿hay otra pregunta? Sí, adelante. Senadores, muy buenas tardes. Mauricio Torres de CNN. Son dos cosas. Primero, si ya saben concretamente para cuándo llegarían las iniciativas relacionadas con ingresos del Estado que están en Cámara de Diputados, sí, como Cámara de Origen. Y segundo, sobre la discusión de hoy, si se espera que de las Comisiones Unidas haya, como ha habido con los dictámenes anteriores, reservas para modificar este dictamen. Gracias. Sí, la de Cámara de Diputados, ayer estuvimos en conversación con los tres coordinadores de allá, con el senador Manlio Fabio, diputado Manlio Fabio,
Alberto Villarreal y Silvano Aureoles. Ellos van a recibir el día de hoy por la noche o mañana temprano, a más tardar, el paquete que estamos enviando, lo turnan a sus comisiones y se van a tomar todo lo que resta de la semana para resolverlo y van a convocar hasta la siguiente semana al periodo extraordinario con la intención de tomarse toda la semana para debatir. Hay que recordar que también allá la izquierda no está a favor de la reforma, pero son un poquito más. Entonces, obviamente, es probable que se prolongue el debate un poco más en Cámara de Diputados y nos van a regresar hasta el día 1 de agosto. Están citadas ya las comisiones de Energía, de Hacienda y de Asuntos Legislativos primera para resolver el dictamen, las minutas que lleguen de Cámara de Diputados entre el 1 y el 3 de agosto. Y vamos a convocar un periodo extraordinario al Senado para el 4 de agosto para concluir la reforma energética. De las reservas, le comento, sé que son 2 y le voy a pedir al senador Lavalle que aclare para qué son. Prácticamente en este cuarto dictamen estamos listos, como bien saben, pues en este largo camino que hemos recorrido de análisis y discusión van poco más de 500 modificaciones, ya sea de la presentación original que hace el Ejecutivo a los dictámenes que empezamos a discutir en comisiones, los cuales tenían más de 270 cambios, más otros 240, 250 que hicimos 250 para ser exactos que hicimos por parte del Partido Acción Nacional en comisiones. Llevamos cerca de 25 en lo que va en los primeros 3 dictámenes y prácticamente en el cuarto dictamen estamos listos. Quedó un modelo bastante robusto, bastante consistente y congruente de órganos reguladores. Es un tema nada más ahí de los transitorios en cuanto a dar certidumbre en la integración inicial de los consejeros y por ahí otro que tiene que ver con un detalle técnico con respecto a ductos en la agencia. Todo lo demás prácticamente estamos listos. Creo que pues hoy esperemos que sea una sesión con un debate, pero de ideas, un debate congruente y un debate de lo que realmente esté contenido en estos dictámenes. Diana Bernal, del canal del Congreso. Gracias, Diana Espinosa, servidora. Gracias. 2 preguntas. Buenos días, diputados, senadores. 1, ¿cómo quedó el tema de los subsidios? ¿Se conservan, no se conservan? Contemplaba el tema de los subsidios focalizados, pero para la gente que nos ve, que nos escucha o que nos lee, ¿cómo queda ese tema de los subsidios en particular? Y segundo, el tema, ¿qué quedó pendiente en estas reformas energéticas, en estas reformas secundarias en materia energética? ¿Algún tema en particular o temas que a ustedes como fracción consideran que le hizo falta o quedó pendiente? Gracias. Bueno, en primer lugar, en el tema de los subsidios, volvemos a repetirlo, los subsidios quedan exactamente igual que como estaban antes. No se tocó absolutamente nada. La gente, los mexicanos pueden estar tranquilos de que exactamente como les llegaba el recibo, les va a seguir llegando. No sé si tan tranquilos porque sigue siendo muy cara la luz, pero por lo menos exactamente igual. Así que no habrá ningún cambio. Sin embargo, lo que sí adicionamos a esto de los subsidios es un apoyo para las familias más desprotegidas de México, que es distinto y es adicional al subsidio. Por el otro lado, ¿qué nos quedó pendientes? Bueno, yo creo que siempre en una negociación hay algunas diferencias que nos hubiera gustado más de una manera o de otra. Yo te puedo decir que por mi parte, todos los temas importantes que teníamos desde hace tantas décadas en el Partido Acción Nacional empujando por cambiarlas, están incluidas en los dictámenes. Todavía falta ver todo el dictamen que tiene que ver con la parte fiscal, la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Entonces, todavía no podemos considerar que este asunto ha terminado. Esperaremos a ver cómo termina esas leyes que nos regresen de la Cámara de Diputados. Alberto Morales, la última pregunta. Buenas tardes.